Bueno, nos acompaña ahora en esta parte de Economía en Directo el señor Paulo Comitre, gerente general de la fiduciaria, para hablar un poco acerca del mercado privado, de fideicomisos en Perú, que ha tenido una evolución bastante positiva en los últimos años. El tema de los fideicomisos hasta hace 10 años atrás era una figura prácticamente desconocida, era muy poco utilizada, pero ha resultado un mecanismo de financiamiento y protección y promoción patrimonial significativamente dinámico e importante para una serie de instituciones públicas, privadas y también para las personas naturales. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Cuéntanos cómo ha evolucionado este mercado, porque constantemente vemos que está tomando cada vez mayor dinamismo en el Perú. Buenas noches, Mario, gracias por la invitación. Sí, como bien decías, hace 10 años el mercado era bastante pequeño. Yo tengo una anécdota. Yo cuando empecé a trabajar en la fiduciaria le comentaba a la gente: yo trabajo en la fiduciaria, y me decían: ¿en cuál funeraria? Porque, claro, era sinónimo de funeraria. Claro, no entendían, pues, claro. Fiduciaria, ¿no? Y hoy día mira lo que ocurrió en los últimos 12 meses, hemos superado las 200 operaciones en un año, ¿no? O sea, de mayo de 2012 a abril de 2011 tenemos 208 operaciones de fideicomiso entre todos los actores fiduciarios. Y hablamos que en la primera mitad de los 2000, 2001, 2002 no se hacían más de 25 operaciones al año. Entonces ese es un crecimiento de 1000%, ¿no? Quizás habría que explicar nuevamente a nuestros televidentes en qué consiste el fideicomiso y cuáles son sus ventajas como alternativa frente a otras figuras similares, ¿no? Bueno, el fideicomiso, el 99% de los fideicomisos en el Perú son herramientas de garantía. Así es. Entonces, están respaldando créditos o son medios de pago de créditos. Hoy día, si tú vas a un supermercado y pagas con tu tarjeta de crédito, vas a ver en el comprobante de pago que dice que ese derecho de cobro está cedido a un fideicomiso y es el fiduciario el que recibe ese dinero y lo destina a ciertos fines previamente establecidos. Por lo tanto, se genera un patrimonio autónomo que es inembargable, no es masa concursal y que sirve para estos fines. Por lo tanto, es mucho más potente que una cesión de derechos, que una prenda, o en el caso de inmuebles, que una hipoteca. Porque está legalmente cerrado, protegido, digamos, para un fin determinado. Correcto. Las hipotecas, tú puedes tener un bien hipotecado a tu favor, pero si otro acreedor lo embarga, lo que tienes al final de cuentas es una prelación. Ese bien será liquidado y tú cobrarás primero. En el caso de los fideicomisos, ese bien no será liquidado, salvo que se incumpla una de las condiciones pactadas en el propio fideicomiso. Es decir, un agente exógeno al fideicomiso no puede atacarlo. Y por la experiencia que tienen ustedes como la empresa, como la fiduciaria, ¿qué tipo de, operadores, qué tipo de operaciones, qué tipo de clientes, dónde se concentra la mayor cantidad de necesidades para el mercado de fideicomisos? Esto ha ido evolucionando. En los primeros años, 2001, 2002, 2003, eran fideicomisos de reestructuración financiera, ¿no? Estábamos saliendo de una crisis, los bancos estaban dispuestos a reestructurar, sin embargo querían tener un esquema de protección patrimonial. Entonces usaron el fideicomiso. 2004 hasta el día de hoy, las grandes inversiones son fideicomisos. Tiene fideicomisos en todas las IRSAs, tiene fideicomisos en infraestructura portuaria, aeroportuaria, hay fideicomiso en todas estas inversiones. Y lo que ha ocurrido en los últimos años es que el mercado ya se ha profundizado y por lo tanto el fideicomiso ya bajó a banca empresa, a un siguiente escalón, ¿no? Entonces ya tienes ampliaciones de planta, crecimiento, nuevos locales, compra de locales, ya estamos ahí. Durante todo este tiempo también ha venido el fideicomiso inmobiliario. De la mano con el... De la mano, desde el 2001 hasta ahora. Solamente que en el 2001 hacías una operación de fideicomiso inmobiliario y ahora haces más o menos el 10%, es decir, tienes 20 operaciones de fideicomiso inmobiliario al año. Los proyectos inmobiliarios pequeños no encajan en esta figura, no vale la pena pasar por el esquema. Por el esquema de costos, ¿no? Porque si tú entregas una hipoteca, tu único costo es la inscripción. Pero si tú entregas un fideicomiso, tienes que pagarle a un ente regulado que está obligado a auditar el patrimonio, a reportar a la Superintendencia de Banca, Superintendencia de Mercado de Valores, de ser el caso. Porque parte del propósito del fideicomiso es que el valor del patrimonio se mantenga y aumente y no se deteriore, ¿correcto?
Sí. En buena cuenta. En buena cuenta. Y entonces, como somos empresas reguladas, pues tenemos que cumplir con una serie de formalidades normas, claro, que te elevan los costos. Entonces, versus una hipoteca, hay veces en que los costos del fideicomiso no encajan en estructuras pequeñas. Sin embargo, como es una herramienta de protección y aislamiento de riesgos, a menor riesgo, menor tasa. Así es. ¿No? Entonces vas a tener un punto de equilibrio que debe estar en los $600.000. Un crédito de $600.000 está en punto de equilibrio, pero de ahí para arriba lo que hace el cliente bancario es ahorrar en gastos financieros. Obvio. Porque la tasa le va a permitir esos ahorros. ¿Y cuánto se mueve, digamos, cuánto patrimonio, el valor patrimonial que se mueve con fideicomisos, de cuánto estamos hablando? Por lo menos el 2012, digamos. ¿Hay algún estimado? La fiduciaria administra 17. Si traemos a valor presente los flujos futuros comprometidos en fideicomiso, tenemos $17.000 millones en activos. Es una cantidad significativamente alta. Imagino que ahí, bueno, también hay muchos intervinientes en el mercado, ¿no es cierto? Imagino, en el mercado de las AFP, por ejemplo, el mercado previsional, ¿esta apuesta por este tipo de instrumentos es habitual, es recurrente o tú dirías que no? A ver, las AFP formaron hace unos años un fondo para inversión en infraestructura. A eso me refiero. El vehículo que ellos llevaron a cabo que utilizaron para llevar a cabo ese fondo de infraestructura fue un fideicomiso. Fue un fideicomiso bancario. Correcto. Entonces ellos aportaron el dinero a un fideicomiso, luego ellos, vía un comité, evalúan las inversiones y el fideicomiso es el que hace las colocaciones, ¿no? Es a través de un fideicomiso. Y ustedes como fiduciaria, digamos, la pregunta es, ¿cuántas empresas, entidades se dedican a este negocio hoy en el Perú? Todos los bancos están autorizados para ser fiduciarios, tienen que tener áreas fiduciarias, pero no todos los bancos operan. Lo usual desde el 2005 para acá es que hayan 10 actores fiduciarios al año. Siempre hay 10 actores. Algunos salen, otros entran. Por decir, en la primera mitad del 2000, un fiduciario muy activo era BNP Paribas, pero se fue, luego Van Boston se fue y entraron otros. Nuevos bancos, o sea, bancos ya existentes en el Perú que decidieron abrir un área fiduciaria y participar. Entonces tenemos 10 actores. Pero hay un nivel de especialización que ustedes manejan quizás diferente a otro tipo de entidades, ¿no? Bueno, la fiduciaria, somos una empresa que solo hace esto. Así es. Y eso lo reconoce el mercado. Nosotros tenemos más del 50% de participación de mercado. El otro 50% lo tienen los otros 9 actores fiduciarios. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves, digamos, tú eres un observador de la economía nacional, de la actividad productiva, de la inversión? ¿Cómo proyectas el mercado de fiduciario del Perú de aquí en los siguientes años? Nosotros pensamos que este año debería tener un crecimiento no menor al 20%, lo cual te pondría en el orden de las 200 operaciones al año. Sin embargo, lo que ha ocurrido en abril es absolutamente atípico. Se han firmado más de 30 operaciones de fideicomiso en el mes. Si nosotros, ¿debido a qué fue eso? ¿Qué crees tú? Yo creo que hay cierta estacionalidad. En enero, febrero, marzo, la gente está más en la playa que dedicándose a estos temas. Claro. Y ha habido un desembalse, digamos, en abril. Y si esa fuera la tendencia, o sea, lo que ha ocurrido en los primeros 4 meses del año versus los 4 meses del año pasado, es que el mercado ha crecido 60%. Sí, pues. Si siguiéramos con esa tendencia, llegaríamos a las 300 operaciones de fideicomiso en un año. Sin embargo, esta es una herramienta muy sensible a lo que ocurre en la economía. A ver, en el año 2008 tuvimos un frenón. Por obvias razones. Por obvias razones, por la crisis. Lo que ha venido ocurriendo en los últimos días podría significar también un retroceso. Estos eran fideicomisos que ya estaban jugados y que estaban desembolsados. Para suscribirse. Claro, y que estaban para suscribirse. El ruido político, lo que viene ocurriendo, podría tener alguna consecuencia en el mercado. Esperemos que no. Creo que ha habido un cambio de rumbo a tiempo. Esperemos que así sea de verdad, un cambio de rumbo y no solamente una pausita. Gracias, Paulo Comitre, por estar con nosotros y éxito pues a la fiduciaria en lo que va del 2003. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a una pausa y regresamos con Consumo Cuidado.